destinar un financiamiento vital a la educación superior, alrededor de 4.000 millones, y que era como casi plata que quizás se puede invertir en otros aspectos. Pero, por ejemplo, ¿qué tan factible sería financiar una educación pública, pero solamente quizás financiar el consultorio, el Instituto Nacional Estatal o centros regionales de formación técnica? Quizás no financiar toda la educación superior, pero sí financiar, por ejemplo, la educación estatal. Por ejemplo, todos sabemos que al final la gente que más alto ingreso igual no va a entrar a la Chile, o igual no va a entrar a la universidad, dependiendo de la universidad. O sea, ¿qué te parece que todavía en ese? O sea, no, si todo es factible. Si la pregunta es cuáles deberían ser nuestras prioridades como sociedad. En una sociedad tan desigual como la nuestra, es desigual no solo, pero en gran parte porque los egresados de la educación superior tienen altos ingresos, ¿no es cierto? Es la mejor forma de poner los recursos que siempre van a ser escasos. O sea, tú me dices, nosotros invertimos después de años de esfuerzo para atención primaria, los consultorios de salud, 3.100 pesos por persona. Eso es lo que va a hacer el próximo año. Indudablemente que la atención que estamos recibiendo, afortunadamente no yo, pero mucha gente, no es la atención que uno querría tener como país, digamos, ¿no es cierto? Y gran parte de esos 12 millones que van a sus consultorios, sus hijos no están en las universidades chilenas, tienen pocas posibilidades de llegar. Entonces, al final uno tiene que manejar todo esto. Por eso yo digo, mire, con suerte, incluso en una reforma tributaria agresiva, nos vamos a conseguir 2 puntos para la educación. Porque no hay ningún país que gaste más de 6,3% del PIB en educación. ¿Por qué nosotros vamos a gastar más de 6,3%? Entonces, vamos poniendo los recursos. Ahora, empíricamente la afirmación que hace de que las universidades estatales no estarían los de más altos ingresos, tal vez no están los del 1% superior, cosa que yo dudo. Yo creo que están en la Chile, están en la Católica. Es mentira. El efecto que eso tiene, digamos, desde el punto de vista redistributivo, yo creo que es muy regresivo. Entonces, ese es el llamado, digamos, a reflexionar bien esto. Entonces uno dice, bueno, yo entiendo que para muchas familias esto es costoso, entonces mi solución creo que resuelve ese problema. Yo le doy un crédito a una tasa de interés baja, que es el costo de fondos del Estado. ¿No es cierto? A ese costo de fondos yo le doy y se lo cobro después, y se lo cobro con fuerza si es que le va bien. La forma más fácil de hacerlo es decir que, por ejemplo, usted va a pagar durante un periodo limitado el 7% de los ingresos. Cualquiera que sea sus ingresos. Si sus ingresos son 0, usted paga 0. Si son 100.000 pesos, usted paga 7 lucas. ¿No es cierto? Ahora, si son 4 millones, usted paga 7% de 4 millones. Hasta que se le extinga la deuda. Entonces, me parece que ese es un sistema mucho más justo. Intergeneracionalmente e intrageneracionalmente. Ahora, en la medida que vayamos resolviendo los otros problemas, digamos, que me parecen que son una buena educación preescolar, uno puede empezar a flexibilizar eso. ¿No es cierto? Estas cosas no son tabús a priori, digamos. Pero un país que tiene un Gini de 0.54, ¿no es cierto? Y que está entre los 20 más desiguales del mundo, pensar en una gran parte de los recursos extras que uno pueda recaudar a una reforma tributaria si tiene que ir a financiar gratuidad, a mí me parece que no entender cuál es la realidad del país. Gracias. Mi nombre es Sebastián también y tengo 2 preguntas, pero creo que todo ya en la calle quisiera el tiempo de esto. Es solo valorable que personas que tienen este nivel de conocimiento o ven fundado en un proceso social. Las preguntas. Quería sacar un poco de eso un tema de expertise, que es el tema educacional, y llevarlo más bien un tema político. Usted, en la última campaña, trabajó en un grupo de Tantauco, ha estado en las comisiones del gobierno, también en las de gobierno anteriores. Y en base a eso, usted nombró ahora la reforma tributaria. Dentro del gobierno,
hay varios sets. O sea, yo creo que hay dos, pero ahí podemos decir que hay varios sectores del mismo gobierno. ¿Usted está de acuerdo con la reforma tributaria? Porque cuando se ha mencionado, cuando hay un ministro que se lo menciona, salen otros de los partidos casi satanizándola. Y como segunda pregunta, quería preguntarle qué le parece el manejo político que ha tenido el gobierno y particularmente el Ministerio del Interior en base al desarrollo del movimiento estudiantil. ¿Cree que ha sido productivo, producente o más bien ha perjudicado a todo lo que puede salir de este movimiento hacia adelante? Yo efectivamente trabajé los grupos Tauco un poco éxito en términos de que las propuestas que yo hice finalmente no quedaron en el programa, pero yo sí que tengo total independencia en todas estas comisiones en las que he participado, porque siempre hago normas, así que no recibo ni del gobierno, ni de los gobiernos anteriores, ni de este gobierno nunca un peso, así que tengo tranquilidad para opinar en este extremo. Yo no tengo problemas con la reforma tributaria, pero me parece que es colocar la carreta delante de los bueyes. O sea, primero, ¿cuál es el proyecto que queremos? Si ese proyecto nos cuesta 2 puntos del PIB, yo te digo inmediatamente cómo recaudar 2 puntos del PIB. Si nos cuesta 3 puntos del PIB, recaudemos 3 puntos del PIB. Yo soy de esa gente de derecha que cree que el proyecto, lo que importa es el proyecto. Y dentro de ese proyecto una cierta principios que uno tiene que satisfacer. Si eso me cuesta un poco más de plata lo que recaudo hoy día, yo no tengo problemas con eso. Pero si tú me dices, yo voy a hacer una reforma tributaria para tener gratuidad para toda la educación superior, o la educación superior estatal, o la educación superior del Consejo Rector, yo sé que esto no me lo compro. Te lo digo con la misma franqueza, porque me parece que no es darse cuenta de la realidad del país. Podemos dar más gratuidad, creo que la mejor forma de dar esa gratuidad es la forma que yo planteo, ¿no es cierto? Eso. Respecto al manejo político del gobierno, yo creo que ha sido pésimo. No hay capacidad de gestión política, porque no es un gobierno que le interese la política. O sea, si la gran deficiencia del gobierno es su falta de conducción política. Entonces no hay gestión política, por lo tanto no hay un buen análisis político, y eso finalmente se traduce en los problemas que ha presentado el gobierno, creo yo. Yo no soy un experto, no soy un analista político, así que aquí es algo que lo tengo capacidad y eso se refleja en la forma en que reprimió la administración. Y lo que no reprimió cuando tiene que reprimir, porque todos los gobiernos reprimen en algún momento, pero no necesariamente el objetivo tiene que estar bien enfocado, bien precisado, y tiene que ser oportuno y no tardío. Entonces yo creo que hay mucha capacidad, mucha, por así decirlo, incapacidad de gestionar políticamente el gobierno. Bueno, mi nombre es Felipe Muñoz y mi pregunta es, bueno, la respuesta que espero ojalá sea un poco político-técnica. Bueno, usted es parte del Consejo Superior de la Universidad de Chile y bueno, quería preguntarle al respecto, porque igual como tiene que defender el interés de la universidad en sí, ¿cuál es su opinión respecto a aumentar los aportes basales a la universidad como vía de fortalecimiento de la educación pública y que lleguemos a un porcentaje, si estamos dentro de la OECD, que lleguemos a ese porcentaje? Yo sé que ahí tiene el 150 real y todo eso, pero estamos hablando de llegar como un 40 y tantos % de aportes basales a universidades estatales. No quiero como hacer una distinción entre privadas y nacionales. Y ojalá centrarlo acá en la Universidad de Chile. O sea, por eso yo dije, a mí me gusta el modelo inglés. O sea, dentro y ahí no tenemos que, o sea, en el modelo inglés hay dos universidades privadas, todas las demás son estatales. Y ahí, digamos, un poco los números que yo estoy planteando obedecen a ese modelo, digamos, de alguna forma están implícitos ahí. En ese modelo inglés, dependiendo de la universidad, el aporte basal es con rendición de cuentas, las universidades estatales compiten entre sí, representan entre el 20 y el 30% de sus ingresos totales. Yo creo que ese es un modelo que es razonable. Y por eso esos números están ahí, digamos. No estoy sacando esos números de cualquier parte. Esos cálculos, o sea, esos aumentos son lo que me dan esos números, digamos, más o menos. Y al mismo tiempo yo creo que
por ejemplo, actividades de investigación que hace el Estado chileno en los ministerios, en los institutos, una serie de instituciones, todas las universidades estatales, con los recursos que se involucran. Esos son otros recursos adicionales con la forma de grants, como existe mucho también en el mundo inglés y en general en el mundo europeo. Y sobre esa base se puede avanzar. Esa es mi percepción. Ahora, yo estoy en el consejo universitario, pero soy uno entre 25, creo que, o entre 22, por lo tanto no tengo ninguna influencia real en la universidad. Primero, muchas gracias por estar aquí. Yo quería un poco preguntarle cuán justo es el tema del crédito. Obviamente la lectura positiva es que no va a pagarse mucha más la otra lectura es que paga poco, va a poco, que se paga mucho. Entonces, lo que pasa es que si ya nosotros desde la base, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tema de la sacar el valor presente de la carrera. Para ver diferentes implementaciones públicas en cuál es el valor que se le hace. Entonces, se dice que van a estar destinadas gente en el fondo porque la puna que ve el colegio van a ver asistida por este que son baratos y que no son muy buenos, y van a entrar a universidades que son más baratas que no se les tocaría. Entonces, en el fondo, al final, lo que está haciendo el crédito, que aún es una situación, pero a nivel macro, lo que se está haciendo en el fondo es reforzar esa idea un poco de educativa así me interpreto porque bueno la voluntad un poco el trabajo que existe con la gratuidad. Quizás efectivamente el mundo no puede ser una tecnología. Yo creo que ese ciclo social que está detrás de eso es un poco por romper con la impermeabilidad que existe en este momento internacional. Entonces yo creo que eso en este momento el crédito sigue profundizando y sigue continuando un modelo de fondo regional. Pero yo comparto parte de lo que tú señalas, pero seamos realistas. O sea, si yo voy a ese modelo, ¿no es cierto? ¿Tú crees que eso va a ampliar, flexibilizar oportunidades o las va a restringir mucho más? Porque cuando yo me gasto la plata en eso, independientemente de si me la gasto en la universidad, en el consejo rector o en todo el sistema, ¿no es cierto? Porque también la Universidad del Consejo Rector es al final de orden de $2.000 millones. Yo dejo de gastar en otras cosas. Porque seamos realistas, no vamos a conseguir mucho más plata. O sea, 2 puntos distintos, $4.000 millones. Y si yo quiero producir movilidad, equidad, ¿no es cierto? Y igualdad de oportunidades, como ustedes lo vieron en la gráfica que yo les mostraba que estaba correlacionada con PSU, ¿no es cierto? Tengo que actuar antes. Y si yo me gasto los recursos en otros niveles, en otras cosas, no voy a actuar antes. Si no, no nos saquemos la suerte entre gitanos, digamos. Esa es la realidad de los países. Sí ocurre porque uno no tiene recursos ilimitado, o sea, Suecia recauda el 38% del PIB, se gasta 6,3% del PIB en educación. No va a haber más. Entonces yo creo que el riesgo de eso es que una vez que uno parte por eso, entonces uno no produce más oportunidades, rigidiza más el sistema porque yo le encuentro razón, pero para eso hay que abordar la educación escolar, hay que abordar el sistema escolar. O sea, lo que estamos francos, y todos los que estamos a la Chile, yo en hace mucho tiempo, lo pudimos hacer sin demasiado esfuerzo, porque esto es un sistema escolar poco competitivo, donde las diferencias de desempeño entre los establecimientos están asociados al capital cultural de uno, de la familia, independientemente de sus ingresos, sino que el entorno, digamos, el capital cultural más que la realidad escolar por la que pasa. Y eso es lo que hay que cambiar. Y ahí es donde hay que gastarse las lucas. Creo yo, digamos. Pero partiendo de la base de que se decida a nivel de política, o sea, fortalecer el sistema de educación preescolar y además tener un sistema nacional de colegios de buena calidad educativa. Generando oportunidades de la base, no sé quién
10 años más estaríamos con un escenario distinto. En ese escenario, consideraría factible implementar el plan. Sí, o sea, si los recursos sobran, uno puede hacer cosas distintas, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que, o lo otro, te das cuenta que es otro modelo, es decir, bueno, yo no voy a tener una universidad masiva, que es un poco la pregunta que decías tú antes. Yo voy a tener una universidad muy restringida, para unos pocos. Ahí la puedo dar gratis, digamos, ¿no es cierto? Porque no me va a costar tanta plata. Pero dada la historia de desigualdad que nosotros tenemos, dada la realidad, ¿ese es el modelo que queremos? Porque el peor de los mundos, tener un sistema muy selectivo de acceso a la educación superior con el sistema escolar que tenemos. ¿No es cierto? Porque eso sí que te genera pocas oportunidades. Esto hay que ver el equilibrio, ustedes saben mucho más que yo de estos equilibrios generales, digamos. ¿Qué equilibrios generales? Y yo no tengo claro cuál es. Chile supone que optó por abrir las puertas al mercado de la educación. Yo pienso que uno de los problemas que se generó fue que hay como una especie de simetría de información. O sea que cuando una persona va a entrar a la educación superior, tiene la información necesaria para saber cuánto va a ser lo que va a ganar con la carrera o sea, va encima recibe un material publicitario. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese problema y cuál es el rol del Estado en esa situación? Bueno, sí. La segunda pregunta es que usted pertenece, o sea, fue invitado a la comisión de expertos del ministro Bulle. Entonces, el ministro Bulle, el gobierno ha hecho una propuesta de cantidad del 40% y hay un 50%. Usted ya ha dicho algunas como alternativas para el financiamiento. O sea, yo pienso que también igual es justo eso, que usted es una persona que tiene la misma carrera, cuando sale el mundo laboral, tiene la misma expectativa de sueldo que la persona que salió de la misma carrera de la misma universidad. Por lo tanto, si era el 40% más pobre, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los que están en medio? ¿Qué pasa con los que están en...? Porque también sí pueden pagar el alto costo. Entonces yo quería saber cuál iba a ser su opinión, o sea, qué opinión iba a llevar a esa comisión respecto a esta propuesta. A ver, yo creo que estoy claro que a mí no me gusta eso. Bueno, yo me siento en total libertad como me siento en todas las comisiones para dar mis opiniones y como lo he hecho la Comisión de la Reforma Previsional, que es necesario dar mi voto en una vida. No voy a defender con fuerza en esa oportunidad. Pero yo creo que el esquema más justo, como dije yo antes, y mientras internacionalmente, es que en principio todos tengan crédito, todos los que quieran tengan crédito. Y que ex post vemos a quién le damos gratuidad y a quién no. En función de sus trayectorias, porque como tú dices, la esperanza es la misma, pero la variabilidad es muy grande. ¿No es cierto? Entonces yo quiero proteger, entre comillas, y darle gratuidad al que ex post, más allá de su expectativa, no le damos dinero. Respecto a la primera pregunta, yo creo que efectivamente, como dije yo, este es un sistema masivo que tiene muchos riesgos. Cuando uno tiene un sistema masivo de selección, los riesgos son muchos. Porque va a tener ciertas universidades que no son universidades públicas, independientemente de si son con o sin fines de lucro, ¿verdad? Pero esa es la realidad, ¿no es cierto? Eso ocurre incluso en Inglaterra, donde todas las universidades son estatales, ¿no es cierto? Excepto dos. Hay 20 universidades que son lo que llamaríamos complejas, el resto son universidades bastante de docencia, por así decirlo, que tienen mucha investigación en específico. ¿No es cierto? Las 170 universidades inglesas son 20 nomás que son un rigor complejo. Entonces, la pregunta es qué tipo de indicadores uno establece. ¿No es cierto? Nosotros nos hemos ido con un sistema de aseguramiento de la calidad, que en el fondo es un modelo que está pensado para la universidad compleja, que no es muy útil desde el punto de vista de lo que a uno le interesa la universidad no compleja, que es la universidad más profesionalizada. En ese caso yo usaría indicadores de mercado, porque esas universidades no producen bienes públicos. ¿No es
ya, producen, educan o preparan para el trabajo un grupo de jóvenes, y lo que interesa es cómo lo hacen en esa dimensión. ¿No es cierto? Porque están haciendo investigación, están haciendo docencia. Y en esa dimensión, entonces yo le diría, mire, si usted tiene una carrera donde el costo de la carrera es X, y resulta que si yo le hiciera un crédito, usted no me podría pagar ese crédito. Esa carrera no puede funcionar, en mi opinión. O ahí podemos hacer una discusión más fina, podríamos decir, mire, esa institución y esa carrera no tienen de ningún modo acceso a fondos públicos. Podría ser una cosa intermedia, pero esa, de cuál de las dos la más apropiada, yo creo que es una discusión más política que técnica. Pero yo con eso no tengo ningún problema. O sea, si los ingresos de esa persona no alcanzan a financiar, por así decirlo, el costo de la carrera con un crédito, yo tengo que decirle que esa carrera a mí no me sirve, porque usted no me dice que produzca bienes públicos. Y en eso hay que ser duro, hay que ser parejo, pero duro. Yo no estoy en las preguntas. ¿Me parece? ¿Tenemos dos preguntas más? Sí, yo me tengo que ir a la última. Ya, entonces tú y... Profe, no, la pregunta que yo tengo es o sea, ya, se aprueba el tema del crédito, ¿cierto? ¿Y qué pasará, o sea, qué pasaría con las personas que se adhieren a ese crédito en el sentido de como el libertinaje que ellos van a tener al momento de que ya no estudio o dejo las cosas porque sé que no voy a pagar nada? O sea, como que pierden la responsabilidad en cierta manera. O sea, ¿cómo van a manejar esa situación? A ver, pero yo tengo que chequear que los ingresos que me reporta sean los efectivos. Y eso, hoy día hay países que lo hacen con el servicio de impuestos internos. Yo creo que ese es el modelo. Entonces, porque el riesgo hoy día, porque hoy día tenemos un esquema parecido con el crédito solidario, ¿cierto? Pero las universidades no son buenas coberturas, tienen capacidad de detectar los ingresos de las personas, y en ese sentido uno tiene que recurrir a las instituciones coercitivas del Estado. Las instituciones coercitivas, en este caso, del Servicio de Impuestos Internos, si uno lo quiere hacer bien, tiene que acudir al Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos tendrá que chequear los ingresos y perseguir a esa persona para que pague. Ese es el modelo que yo creo que es razonable. Sí, pero yo me refería como qué pasa con los desertores en ese modelo. Porque eso es un costo que va a incurrir el Estado. Por supuesto, los desertores van a tener que cobrarse el igual, digamos, en función de sus ingresos efectivos. Ahora, tú dices, podrían haber muchos más desertores. Por ejemplo, lo que yo ahí tengo que hacer, que es en la otra pata, yo tengo que ponerle, yo lo dije por ahí, o sea, lo escribí pero no lo puse, tengo que ponerle una sanción a las universidades que tienen una alta tasa de deserción, que hoy día no están en el sistema. Y yo, si tiene una alta tasa de deserción, pues para hacer la solidaria, entre comillas, de este proyecto. Y si eso ocurre, entonces la universidad, si lo hago bien, en algún momento esa institución le va a ser tan caro que va a restringir su oferta, ¿no es cierto? Y esa es la forma en que yo creo que es correcto por otro lado. Mi pregunta por el lado, como usted dice, las universidades son malas cobradoras. Si vemos por un lado, comparar el impuesto segmentado por ingreso con el crédito que usted propone, encuentro que no tiene mucha diferencia el hecho de que la persona que tenga más pague más impuestos y la educación sea gratuita, al hecho de que después va a ganar más, pague la universidad, porque encuentro que es muy similar el modelo. ¿Cuál es la ventaja comparativa? No, pero, a ver, la tasa máxima en Chile es 40%, pero la tasa máxima la pagan desde personas que ganan 3,5 millones, por cierto, otras personas que ganan 100 millones. Entonces uno dice, bueno, cuando eso ocurre, digamos, ¿no es cierto? Yo tengo incentivos a a cobrarle mucho más de 100 millones, por así decirlo, a través de esta vía que a través de que ganan 3,5 millones. ¿No es cierto? Esa es un poco la lógica. Ahora, este es un esquema en el fondo parecido a cobrar impuestos extra a los que les va bien. O sea, no es muy distinto de eso. Así que uno podría diseñar el mismo esquema sosteniendo que yo le voy a pagar
que va a pagar una tasa más alta mientras más alto sea su ingreso, hasta que pague el crédito. Uno podría pensarlo así también, ¿no es cierto? Pero en general los países no tienen tasas graduadas, sino que tienen tramos, y en esos tramos cabe mucha gente. Esa es la lógica un poco de hacerlo con el ingreso.